En ocasiones es conveniente una auditoría externa. ¿Por qué razón? Para que no aparezca el conflicto de intereses. A veces ese control vertical, de arriba hacia abajo, no tiene siempre buenos resultados. ¿Por qué? Porque a veces hay compromiso, porque hay una solidaridad institucional mal entendida que le hace daño a la función. Y por eso a veces se recurre, ¿verdad?, a la auditoría externa, por un lado. Por otro lado, los jueces resuelven. Cuando los jueces resuelven hay instancias o hay grados, que pueden ser las apelaciones, recursos de casación, de revisión, etcétera. ¿Y qué hace el superior? Va a reexaminar la actuación del inferior. Yo diría, a ver, en dos aspectos. Por un lado, si se cumplen o no las formalidades sustanciales como para no declarar las nulidades. Y de fondo, si el juez superior coincide o no en su momento en la apreciación o valoración de la prueba que hace el juez inferior. Y hay un tema sensible. El juez superior no ha recibido, por ejemplo, la prueba, ¿verdad? Y entonces, el juez inferior sí, respetando el llamado principio de inmediación, recibe la prueba para resolver. Y es uno de los temas sensibles, por ejemplo, en materia de recurso de casación, en materia penal. Se dice, el juez de la alzada, sería en este caso la Corte Nacional, lo que se limita es examinar el contenido de la sentencia. No va a examinar el contenido del proceso, que significa una revalorización de la prueba. Entonces, ¿con qué argumentos el juez superior puede deslegitimar la actuación del juez inferior cuando el juez superior le está impedido, porque está impedido en casación, que vuelva a revalorizar la prueba? Ese es uno de los temas muy importantes que hoy se desarrolla el jurista argentino Daniel Pastor. Tiene toda una propuesta que incluso la viene recogiendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que se debe instar a que los tribunales superiores puedan reexaminar la prueba. Porque es un tema importante. ¿Cómo puede el superior, simplemente revisando la sentencia, decir que no está de acuerdo? Porque además que la Constitución nuestra ya prevé en el artículo 76 el llamado derecho al doble conforme, que está también en el Pacto de San José de Costa Rica, que significa que cuando hay una resolución haya otro tribunal que pueda examinar no solamente la resolución, sino el proceso. Porque ese es un tema de fondo. ¿Cómo puede un juez superior estar en desacuerdo con el inferior si el superior solamente revisa la sentencia? Y esa es una grave falencia en el tema de la casación. Ahora bien, eso es en el tema de que hay instancias o grados. Pero ¿qué podría pasar si un juez, por su actuación, y hay otro tema en discusión, el tema relacionado con el tema del prevaricato, si un juez de manera dolosa, de manera maliciosa, se aparta de lo que dice la normativa procesal, y hoy hay que tomar en consideración que el avance significativo de la Constitución del año 2008, que ha implantado en el Ecuador toda esta propuesta del constitucionalismo moderno o neoconstitucionalismo, ¿verdad? Que significa que si hay un conflicto de principios, va a funcionar el carácter preponderante del principio superior. La teoría de la ponderación del profesor Alexis de Alemania, la Escuela de Kiel, ya está en la Constitución del 2008 y está bien. La Corte Constitucional de Ecuador, y recuerde usted que fue uno de los temas de controversia, se dijo desde la función judicial, es que la Corte Constitucional va a hacer una nueva instancia, el derecho a la seguridad jurídica. ¿Y dónde queda la cosa juzgada? Es que la Corte Constitucional no es que resuelve declarar inocente o culpable a nadie. Lo que hace es que examina si hay o no violación a garantías del debido proceso, a garantías constitucionales, y cuando aprecia que sí las hay, anula la resolución, como ocurre con las Cortes norteamericanas, con la Corte argentina, la Corte española, italiana, francesa, alemana, etc. Ese es el modelo moderno del constitucionalismo, sin duda hoy. Ya lo tenemos en Ecuador. Yo pienso, en los fallos que aparecen, actúa bien la Corte Constitucional. Eso trae un resquemor de parte de la Corte Nacional y del aparato de la función judicial, sí. En Colombia llaman el choque de los trenes y ha tenido que aceptarse que es la Corte Constitucional el primer órgano, ¿verdad?, en la función de administrar justicia, porque al final va a examinar, y no solo si es la Corte Nacional la que vio la garantía del debido proceso, pueden ser jueces inferiores. Ya la acción extraordinaria de protección hoy se puede plantear contra un juez del primer nivel, un juez de garantías penales, contra un tribunal, contra una sala de corte superior y finalmente contra la Corte Nacional. Entonces, en el marco teórico sí hay órganos de control. Tal vez falta lo que yo siempre digo, cultura ciudadana, para saber
qué derechos tenemos y cómo podemos hacerlo viable. Claro, pero en este punto, doctor, dentro de la responsabilidad, dentro de lo que establece la función judicial, usted dice, es verdad, ya los jueces de primera instancia ya pueden resolver o proteger las garantías jurisdiccionales, pero es importante destacar que los jueces de primera instancia no en su 100% están capacitados para hacer la protección, porque hemos visto muchísimos fallos. El otro día estaba aquí con otro jurista en el cual le mostraba un fallo en el cual una jueza se iba por las ramas, ponía unos artículos que no tenían absolutamente nada que ver y era un habeas data era, un habeas data, y la jueza desconocedora, porque yo lo hice al jurista también, él vio y realmente, y ese es, por decir, uno de los casos entre toda la categoría de protección hasta esas garantías jurisdiccionales que piden los ciudadanos. En muchos casos sí conocen, pero los jueces están en unos fallos que totalmente están fuera del ámbito constitucional. Allí, ¿cuál es el problema? Y yo creo que hasta el momento sigue siendo un error, pero que debe superarse, que es el siguiente. Se creyó que estaba bien que los jueces de garantías, ¿verdad? No existen jueces de garantías constitucionales con esa especialidad, ¿verdad? Que significaría que tengan formación en derecho constitucional. Entonces, en un momento dado, lo que usted comenta es muy cierto en cuanto a las realidades. Jueces de tránsito que tienen que tramitar amparos o acciones de protección ordinarias, o el tema de habeas corpus, que ahora ya dejó de ser de competencia de los alcaldes, y se constitucionalizó el habeas corpus en el sentido que se dice que son jueces, pero no existen los jueces especializados para resolver temas. No es que queremos una inflación de funcionarios, no, pero es un tema de especialidad, el tema de las garantías constitucionales, uno de los más importantes. Y le comento, jueces con mucha experiencia, jueces de 15, 20 años, justamente se quejan y dicen, yo tengo bastante trabajo ya con atender el despacho y la resolución de los casos penales, y encima tengo que preocuparme de temas constitucionales, y algunos me dicen con toda honestidad que son temas para mí absolutamente nuevos. Entonces, yo, jueces de 15 o 20 años, dicen, para mí es difícil reconocer que estoy preparado para poder resolver. Esa es una falla gravísima. Y ahí no entraríamos a lo mismo que comenzamos, doctor, a decir que los jueces tienen que despachar 400 causas por lo menos anualmente, y si no conocen dentro de esta carga que se les pone nuevamente, porque una cosa es sus causas normales dentro de lo que es, porque dice que hay 1.200.000 procesos acumulados entre los civiles, penales, niñez y tránsito. Pero a esto habría que sumarle también ahora estas protecciones con las garantías constitucionales. Lamentablemente sí. Y esa estadística, ¿verdad?, no está tomando en consideración todo lo que significa el nuevo proceso constitucional en el Ecuador a partir del 2008. Y como allí se exige que se resuelva en 24 horas, en 48 horas, los jueces dejan de atender lo que ha sido su despacho normal para atender estas acciones extraordinarias, ordinarias de protección. Entonces, yo creo que allí la falla está en que debe reordenarse la competencia como para que haya jueces, ¿verdad?, que trabajen en el ámbito de las garantías constitucionales. De pronto, no queremos más jueces. Bueno, pero mire, hoy hay desde los diplomados, especialidades de maestría, ya en el ámbito constitucional, se lo venía haciendo antes en Quito, la Universidad Andina, hoy lo está haciendo la PUCE con mucho suceso. Traen al profesor Atienza de España, traen al profesor García Amado, tiene la Católica, está abriendo una maestría en Derecho Constitucional con universidades españolas. O sea, ya hay un proceso de formación desde la universidad, como para que estén capacitados como operadores para el ámbito de garantías constitucionales quienes vayan saliendo de estas prestigiosas universidades privadas con especialidades en el ámbito constitucional. Porque es difícil que se pueda instruir a un juez que tiene 15 años administrando justicia en materia penal en el ámbito constitucional. Y esa es una falla, y eso les ocasiona una terrible carga de trabajo. Tienen que acudir a la consulta al amigo que más o menos entiende, o ponerse el juez a estudiar en la noche o fin de semana para resolver estos temas constitucionales. Yo creo que ahí sí hay una falla terrible, que lamentablemente no es aún superada.